Parte 2. Andrés, veamos tus inicios en la política, ¿ya? Me imagino que tienen que ver con tu fase universitaria. ¿O fue antes? Yo creo que el primer bichito en serio empezó en el 2006, con la llamada Revolución Pingüina. Yo estaba en segundo medio y caché que yo en el colegio no era así como de los que opinara tanto, ni que nunca fui presidente de curso, no estuve en ninguna directiva. Tenía opinión y la compartía con mis cercanos, obvio. Si me preguntaban, yo también respondía, pero no era como figurita ni nada. Pero el 2006, como fue lo de los pingüinos, ahí me empezó el bichito un poco más con las marchas, con el tema de la reforma, con el tema puesto en el tapete del derecho a la educación, del fin al lucro también, que apareció un poquito, las demandas de los establecimientos secundarios. Ahí empezó el bichito más fuerte por la política, por lo público, por la educación. Y yo miraba con muy buenos ojos a quienes eran dirigentes en esa época y los admiraba. No tanto así a los dirigentes nacionales, no hablo de la CONES, de la ACES, no, sino que a los cabros y a las chiquillas que hacían de dirigentes estudiantiles en el colegio. Yo estudié la media la hice en el Santa María de la Florida. Entonces, a esos cabros que estaban de dirigentes, yo como que los miraba con alta estima y con harta atención. Y después, bueno, eso fue el 2006. Y después ya entrando a la U, 3 años después, sí, el pedagógico es una universidad que evidentemente te entrega de todo, no solamente un contenido, te da la posibilidad de conocer tantas realidades distintas y tiene una carga evidentemente histórico-política, además reciente, súper potente, así que ahí me empecé a meter, pero también porque sentí la inquietud de hacer algo. Entonces reactivamos el centro de estudiantes de mi carrera, que es educación física, lo ganamos en el fondo en un plebiscito ratificatorio, y en el proceso de que juntábamos las firmas para reactivar el centro de estudiantes en mi carrera, me dijeron, oye, ¿te querés meter al centro de estudiantes? Ya. Y me metí. Y de ahí en adelante, en todo lo que he podido meterme, me he metido, me he candidateado, he levantado propuestas, todo lo que tiene que ver con eso. Perfecto. Y ahí, cuando surgió todo este movimiento que dio como nacimiento a lo que es el Frente Amplio, ¿tú estabas todavía estudiando y habías salido de tu carrera? ¿Cómo te pilló todo ese movimiento en particular? Mira, lo que pasa es que lo que te decía, pues yo el 2006 empecé con el bichito por el tema pingüino, después retomé entrando a la U, y claro, entrando a la U, entre el 2009 y el 2010 yo me metí al centro de estudiantes, bueno, lo refundamos, lo armamos, lo empujamos. Pero ahí no entraste a ningún partido, no militaste en ningún partido. No, a nada. Mi misión era, a ver, mi motivación era hacer algo y aportar en mi entorno. Mi entorno era mi carrera. Y mi carrera está separada del PEDA. El físico y kinesiología son las únicas 2 carreras que están en un campus que está cerca del Estadio Nacional. Está separado físicamente de Maculpo, del campus donde están las otras 20 carreras. Entonces, mi obsesión en ese momento, esa era como mi revolución, si queremos verlo así, era unir a los 2 campus y tener una cultura estudiantil de debate, de activismo, de conciencia que fuera no homogénea, pero sí que permitiera vincular a esos mundos. Entonces, el centro de estudiantes lo usamos, lo vehiculizamos para eso, como actividad entre los campus, desde el deporte, desde la cultura. Y eso fue el 2009, 2010, y el 2010 para el 2011 empezó a fraguarse el movimiento estudiantil del 2011. Entonces yo me encontré siendo centro, yo era tesorero en el centro estudiantil de mi carrera, y me encontré con el proceso de este fragor de la movilización del 2011, entre el 2010 y 2011, me encontré con compañeros del PEDA que eran de las Juventudes Comunistas. Y ellos estaban armando el proyecto de federación para el 2011.
Y ahí fue donde un día de esos, de los que fueron los compañeros de la J del PEDA, que andaban reclutando gente para las listas, para la federación, que no estaba el presidente ni el secretario de mi centro de estudiantes, y tuve que asumir yo. Asumir yo como el liderazgo de que la carrera participara del proceso de federación. El PEDA llevaba 10 años, Fernando, sin federación de estudiantes formal, y me ofrecieron a mí poder integrar un proyecto con la J, con el PS, con Independiente, en su magnitud, para poder volver a levantar la federación. Y ahí yo entré al proceso ya más estudiantil, dirigencial. También entré como secretario de finanzas, tenía la experiencia previa en la tesorería de mi centro estudiante, y ahí estuve todo el 2011. Pues entonces ahí a mí me tocó el movimiento estudiantil del 2011 desde la dirigencia estudiantil, yendo a los Confech, yendo a los plenos de federación, viajando por Chile cuando tocaba viajar a representar la carrera, llevar la información. Y ahí me tocó ver, bueno, a gran parte de los que hoy día son parlamentarios de la misma época, a Giorgio, a la Camila, al Gabriel. Bueno, con Giorgio, con la Camila, hasta carreteamos juntos ese año. Acuérdate tú que, no sé, de la Chile tú tienes Juan Gómez Milla a 3 cuadras del PEDA. Entonces teníamos de repente asambleas que se alargaban y nos quedábamos en el tercer tiempo. O sea, yo ahí tuve un lazo muy estrecho con esa gente que vivía hasta en el Congreso. Y al año siguiente, después del movimiento estudiantil, yo vi en el diario una noticia que decía Giorgio Jackson funda un movimiento, Revolución Democrática. Yo dije, puta, desde el minuto 1 que yo estuve como dirigente de mi universidad en 2011, íbamos a las marchas, los Confech, yo conectaba rápidamente con Giorgio, con la Camila. El Gabriel no estaba en esa época como dirigente. En el fondo, Fernando, eran las corrientes más moderadas, siendo que no son de centro, pero eran más moderadas del Confech, la Camila, el Giorgio, el Gabriel. Entonces, cuando yo veo la noticia del 2012, digo, puta, aquí me tengo que meter a aportar. Y rápidamente mandó un correo, 2012, abril, mayo, te estoy hablando hace 9 años atrás, y acá en San Miguel ya existía incipientemente el movimiento de Revolución Democrática, y yo me metí ahí porque creo que de la comuna parten todos los cambios, desde el entorno en el fondo, de lo más cercano a lo que uno tiene, y ahí empecé a construir Revolución Democrática. Después vino el Frente Amplio el 2017. O sea, tu incursión en la política fuerte estuvo bien marcada por una serie de hechos que se fueron concatenando. O sea, partiste levantando un centro de alumnos que no existía, ¿cierto? Un movimiento que no existía, en un momento histórico, pero preciso, en que te relacionaste con otras personas, con otros líderes dentro de esos movimientos estudiantiles. Fue como que fue como que el destino te fue poniendo en circunstancias bien especiales, ¿no? Claro. Sí. Sí, y sabéis que mi lógica siempre ha sido esta, de que como que siento yo que para mí es como un deber aportar en el entorno que estoy, vincularme con el entorno en el que estoy, como que me siento responsable de eso. Pero por otro lado está el principio que yo defiendo muchísimo hasta la muerte. O sea, entre más gente participa de cualquier organización, la organización va a ser mejor y el entorno de esa organización también. Entonces yo le decía a mis compañeros en el físico, cuando yo era centro estudiante, cuando ya era federación, teníamos ventanas largas, no sé, ventanas de 2-3 horas. Uno entrenaba, se iba a duchar, jugaba una pichanga, o dormían, muchos dormían. Yo les decía, oye, despabila, levántate un poquito, hay que hacer algo. Yo los molestaba y decían, oye, esta es la generación ameba, hombre, hay que moverse. Yo les decía, mientras ustedes están ahí echados en el pasto, haciendo nada, bueno, hay gente en Ginebra tomando decisiones por todo el mundo. Entonces, como que siempre ha sido mi lógica, que no decidan por mí, que otros no hagan la pega si es que yo puedo involucrarme. Y eso es lo que me ha animado como desde siempre a meterme en lo público. Qué bueno de que representes a esa generación nueva de jóvenes que quieren involucrarse. Sí. Yo muchas veces lo he conversado con otras personas, con mi hijo, cuando yo converso, que yo pertenezco a una generación
muy opuesta a ese sentimiento, que fue esa generación de que, pucha, ya los políticos hacen lo suyo, nosotros no nos metemos, ¿cachai? Que fue como el germen, uno de los gérmenes que creó todos estos movimientos que estamos viviendo en estos momentos, ¿cachai? Claro. O sea, muchos tienen culpa a los políticos, muchos tienen culpa a la Constitución, mucho, pero hay una gran parte de culpa de nosotros, de mi generación, ¿cachai? De mi generación, que es como tú decías, como ameba, como que... Yo quiero decir la generación del no estoy ni ahí, del Chino Río, ¿cachai? El Chino Río dijo no estoy ni ahí con nada, ¿cachai? Y como que eso se nos pegó a nosotros, ¿cachai? Los Claro. políticos son como la mierda, pero ellos hacen su pega y nosotros tenemos que ir cada 4 años, si es que, y no molestimos, ¿cachai? Entonces, ¿cómo no iba a explotar la cosa? ¿Cómo no iba a reventar todo? ¿Cachai? Y dentro de esto, que haya surgido una generación con esa gana que tú representas, es como un símbolo, ¿cachai? Como un símbolo que no todo está perdido. No, absolutamente. Mira, yo me acuerdo, porque yo asumí la federación con mis compañeros, la asumimos el 2010 en noviembre. Entonces, tocaban los cambios de mando y en enero del 2011 tuvimos los primeros plenos de la Confech de ese año 2011, ya con todas las presidencias de federaciones asumidas, Giorgio por la Católica, la Camila por la FECH. Y me acuerdo que lo que se conversaba en esos plenos era, en la dimensión más estratégica de la movilización, era que estábamos un año atrasados de lo que se quería hacer el 2010, que en el fondo era, apenas asumía Piñera, había que movilizarse porque venía una agenda más privatizadora aún, más restrictiva, más represiva, con un montón de cosas. Pero el 2010 pasó minero, fue el Mundial de Fútbol, como que no había un clima. Terremoto, partió el año con el terremoto. Y después de la movilización de Aysén, hubo una movilización que tuvo que ver que se llamaba el Chao Pescado, que tenía que ver con las salmoneras también. Con esa experiencia acumulada del 2009, 2010, el 2011 nos lanzamos con todo. Y estaba esa inquietud, o sea, tenemos que involucrar y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque las soluciones que han venido dando los políticos y las políticas profesionales los últimos 20 años en ese momento no eran soluciones. O sea, la jornada escolar completa, con la que debuta la década de los 2000, no fue la mejor solución. Lo digo yo como profe, trabajando en su momento en la escuela pública. Después vino todo el proceso de reforma al estatuto docente, tampoco dio resultado. Todo lo que ha sido el proceso de municipalización no fue la mejor obra tampoco desde los 80 en adelante. Y las soluciones, entre comillas, de lo que fue la Ley General de Educación, después del debate que también tuvo una arista constitucional entre el 2006 y el 2008, tampoco fue solución. Entonces, si estos no están solucionándolo, alguien tiene que hacerlo, así que si nosotros podemos aportar ahí un granito, eso es lo que en el fondo nos fue movilizando con más fuerza, y a mí me dejó con el bichito para después entrar a militar también a Revolución Democrática. Claro. Volvamos y estamos como en el 2012, me contabas tú, ya que Sí. leíste en el diario que se estaba formando una cosa nueva, un movimiento novedoso con gente que ya conocíais, y tú estabas aquí en el territorio. Cuéntame resúmeme ese periodo entre el 2012 hasta Diván candidato a la alcaldía de San Miguel. ¿Cómo podríamos resumir ese periodo? Ya, es una buena pregunta, pero solo quería agregar que antes de que yo entrara a aportar en la fundación de Red del 2012, yo había estado intentando con un grupo de compañeros en mi universidad, después de que había pasado el 2011, nosotros intentamos levantar un movimiento que le habíamos puesto Movimiento Acción Popular, el MAP, del pedagógico. Estuvimos durante, yo creo, unos 5 o 6 meses intentando levantarlo y fracasamos en el intento, y ahí yo quedé también con un sabor amargo, decía, pucha, nos movilizamos todo el 2011, mi universidad estuvo en paro 8 meses, de los cuales 2 meses estuvimos en toma, ya, bueno, entonces, que tenía como el ánimo así, ay, quiero hacer algo, que resulte.
Claro, y que resulte, y mi lógica siempre es esa, que entre más seamos participando funciona mejor. Entonces, claro, veo en el diario lo del movimiento de Jackson y mandé el correo, me contestaron como a los 2 días y fui a reunión por ahí por mayo, antes del 21 de mayo me acuerdo. Y bueno, el 2012 fue un año donde acá en el territorio, metiéndome a una naciente revolución democrática, que RD se fundó como movimiento en enero del 2012, yo te estoy hablando que yo 5 meses después, en mayo, ya estaba como enrolándome en el movimiento. Todo el 2012 fue un año de construir las bases programáticas, ideológicas, los principios políticos. Todo ese 2012 fue de eso, de construyamos la estructura y el sustento de este movimiento que se llama Revolución Democrática. Desde la definición ideológica somos de izquierda o no somos de izquierda, todo eso. El 2012 fue entero de ese proceso y en el camino, como estábamos acá en el territorio, en nuestra comuna, intentábamos invitar a la gente a participar y hacíamos algunas actividades lúdicas del tipo, me acuerdo que nos disfrazamos un par de veces y nos pusimos ahí en el frontis del Jumbo y invitábamos a la gente con megáfono a meterle un ingrediente a la cazuela, como ¿Ya? cocinemos un nuevo plato, construyamos una nueva comuna para un nuevo país. Una cuestión muy rebuscada, pero entonces pasa por aquí y mete tu ingrediente en la cazuela. Y teníamos a un amigo que era en esa época del territorio, vestido de chef y con una olla grande, con un fondo, como batiendo, ¿Ya? mezclando, y la gente, algunos pescaban, otros no, y su ingrediente lo escribían en un papel y lo tiraban adentro de la olla. Hicimos ese tipo de actividades, también sacábamos algunos boletines para informar que estaban haciendo un nuevo movimiento que era Revolución Democrática. Tuvimos el Congreso Fundacional del partido, que fue en septiembre del 2012, donde de Arica a Magallanes viajaron militantes de todo Chile. Nos juntamos acá en el GAM, en Providencia. Estuvimos el 7, 8, 9 de septiembre del 2012 en un plenario, donde todos podíamos levantar la mano, éramos pocos, o sea, en ese plenario, digo, éramos pocos para lo que somos hoy día, miles de militantes. Éramos, no sé, 280, 300, desde Giorgio Jackson hasta el último militante de Iquique, Valparaíso o Magallanes, debatiendo y votando las mociones de fundación de RD como movimiento político. El 2013 fue un año donde salimos de ese proceso como interno de fundación a poder comunicar a la gente qué éramos más concretamente, invitar a participar. Ese año 2013 yo estuve como coordinador del territorio acá en San Miguel, del comunal nuestro, y vino la campaña parlamentaria. Ese mismo año también fue elección presidencial, entonces estuvo cruzado mucho por difundir lo que era RD en su inicio, sus principios políticos, ideología, programa, invitar a participar. Y en mi caso yo también me hice cargo, Fernando, yo era el encargado, el jefe de campaña de Jackson, del comando Mata Sur. Como yo te contaba, pues yo vivía aquí en el 1 de Gran Avenida, yo alcanzaba a cruzar la calle y estaba en Santiago. Entonces, Giorgio, como nos conocíamos del año anterior, me contactó y me dijo, puta Andrés, bueno, por favor, hazte cargo del comando en esta zona. Santiago es una comuna grande. Entonces yo me hice cargo de ese comando, que era un cuadrante más o menos de 7, 8 cuadras a la redonda. Entonces, ¿Esa fue la primera o la segunda vez de Giorgio? No, esa fue la primera, el La 2013. primera. Ya. Claro. Entonces yo me hice cargo el 2013 de ese comando, Mata Sur, armaba actividades, volanteaba, salíamos con megáfono, hay algunas fotos por ahí dando vueltas, hicimos batucada en feria, hicimos batucada en el Bio Bio, bueno. Giorgio sale electo, fue nuestro momento de irrupción también en la política chilena como RD, teníamos un parlamentario, fue un buen año en ese sentido. El 2014 fue un año, en mi caso, desde lo personal, un poco más lejos de la actividad política de la militancia, porque con la PAME, que es mi compañera, estábamos desde el año 2013 y mi suegro falleció el 2013, a fines del 2013, en diciembre. Falleció de una muerte súbita, una especie como de infarto, y bueno,
fue demasiado repentino y con la PAME, pucha, como pololo y compañero también yo de ella, apañando full, así que el 2014 me lo di más como de militar, pero iba a reuniones, pero muy piola, como bajé la intensidad de lo político. Y el 2015 retomé con fuerza, después de mi año sabático un poco ya llevaba como 4 años, ya estaba, desde el 2010 más o menos estaba dándolo todo. Y el 2015 retomé y volví a ser coordinador del territorio acá en San Miguel. En esa época el partido, bueno, era movimiento todavía, RD, eran cerca de 25 territorios en todo Chile, comunales, y también sumaban distritos, a veces los territorios. Y San Miguel era el segundo más grande de la región metropolitana. El 2015 llegamos a tener, éramos 22 militantes activos, entre San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, que eran las 2 comunas que yo coordinaba. Ese año hicimos mucha inserción, actividades donde recibíamos a la militancia de RD o invitábamos a militar. Al mismo tiempo fue un año donde generamos buenos vínculos con algunas organizaciones sociales, con el Colegio de Profesores que usualmente tiene su sindicato, o sea, tiene su sede acá en Almirante Lynch, también con el sindicato de LAN, que está ahí en la calle Arcángel. Bueno, hicimos harto trabajo territorial, vinculado también al proceso que venía ya antaño del tema constitucional, que se une con lo que estamos haciendo hoy día, con lo que fue Marca tu Voto también. Y cerrando en 2015 es que el RD se pone la meta de ser partido político. Entonces, la incidencia, Fernando, yo era dirigente comunal en ese momento. Yo voté en contra de ser partido político, porque yo encontraba que no era el momento, que nos faltaba recorrido, maduración, inserción territorial. Yo fui del 13% de militantes en todo Chile que votó en contra de ser partido político el 2015. Perdí, pero como me hacía sentido el proyecto, más allá si la forma era partido o movimiento, ya llevaba además construyendo casi 3 años y medio, me quedé en el partido igual y me puse al pie del cañón a juntar las firmas. Entonces, 2015 para el 2016 fue el momento de formalización más institucional de Revolución Democrática. Venía yo para acá, hacíamos firmatones, estábamos recorriendo las ferias, las calles, íbamos a puerta, todo muy en modo campaña para fundar un partido político. Y a fines de ese año entonces fue cuando se dio la conversación acá en el comunal de RD en San Miguel de disputar la alcaldía de San Miguel. Yo tenía, Fernando, 24 años. Yo en realidad durante todo ese año, yo como siempre ando con esa inquietud de hacer algo por el entorno, me había interesado ser concejal en ese momento. Y se lo planteé al territorio. ¿No? Es como el camino lógico. Es como el camino lógico. Claro, era el camino lógico. Yo además decía, con 24 años, llevamos un tiempo trabajando acá, yo soy vecino de la comuna. Le planteé al territorio ser candidato a concejal, y en el territorio lo discutimos política y estratégicamente y definimos disputar la alcaldía por 3 elementos. Primero, porque era el momento de irrupción de RD como fuerza política, y queríamos que irrumpiera con fuerza en el territorio. Y ahí una elección, obviamente, de alcaldía te da una vitrina, una plataforma que es mucho más grande que una concejalía para poner el mensaje. Segundo, porque queríamos sí o sí sacar de la alcaldía a Palestro, terminar con casi 20 años de administración comunal de la familia Palestro, que además estaba muy alicaída los últimos 3-4 años. Y lo tercero, queríamos situar una tercera fuerza política que tuviera al menos el 10% de la votación general en la alcaldía. Y me plantearon a mí como el mejor candidato para eso. Para enfrentar a Palestro, que tenía 60 años, a Luis Sangüesa, que tenía en su momento ahí 55, 56 también, que era, bueno, el que ahora tenemos actualmente como alcalde. El caso es que yo me convencí, pero como me convencieron, así como, es un buen momento, puta, RD te va a apoyar también, está Jackson al lado y atrás tuyo, ya. Y yo me fui encantando, Fernando, con la campaña, y me fui creyendo el cuento de que podíamos ganar también la elección desde la alcaldía,
fue una muy linda campaña, una campaña corta, más corta de la que hemos vivido ahora sin duda, fueron cerca de 2 meses y medio de campaña, y el resultado, bueno, nos fue súper bien, sacamos casi el 20%, como que los objetivos iniciales que nos pusimos de meta, los cumplimos todos. O sea, situamos al partido protagónicamente en la comuna, situamos una tercera fuerza política en serio sobre el 15, casi el 20%, logramos la elección de una de nuestras cartas a la concejalía, y además logramos terminar con una inercia de casi 20 años de gestión de Palestro. Entonces fue un saldo positivo. Y yo de ahí ¿No en estás más... arrepentido entonces? ¿No estás No, arrepentido de ese paso ni lo consideras un error haber pasado directamente a ser candidato a alcalde y no haber pasado por la concejalía? no. ¿Sabéis por qué? Porque yo, al menos mis motivaciones en política, en la vida, pero hablándolo de la política, no tiene que ver con ganar. No tiene que ver con ganar una elección, ¿cachai? Sino que hacer lo que yo creo que para mí es lo correcto y que creo que también en el escenario político es lo correcto, y ahí yo me pongo al pie del cañón. Claro, pues las Eh, elecciones tienen no solamente el objetivo de ganar, hay varias exacto. metas. Entonces, para mí, si tú me preguntáis, para mí no fue un error. Yo creo que al año siguiente, no sé si situarlo como un error, creo que fue una decisión poco acertada. Eh, Perdemos la municipal con el 20%, pero fue como una victoria igual, porque nos fue muy bien. Bueno, San Miguel fue una de las mejores comunas en todo Chile en rendimiento electoral también. Y de ahí viene el 2017, que se funda el Frente Amplio, y yo tuve la oportunidad de ser candidato a diputado. Y yo decidí no ir como candidato a diputado. Y digo, no sé si esto es un error, para mí no. A mí, si tú me preguntáis, a mí no me interesa ser diputado. Esa pega legislativa no me interesa, no me interesa estar viajando, estar 3 días en el Congreso en Valparaíso y estar otros 3 días acá en Santiago. No es mi ánimo, siento que no es mi estilo de ejercer un cargo, un rol. Lo mío es el territorio y la comuna, pero creo que en lo que yo te decía, como hay una dimensión personal de lo que a mí me gusta o lo que yo quiero hacer, y otra que es como el escenario político. Yo creo que con distancia, creo que el escenario político indicaba que yo debía haber sido candidato a diputado para continuar con un despliegue y un trabajo y una proyección no mía, sino que del partido en el distrito. De todos modos, levantamos candidatura a la parlamentaria igual, pero como que se aceleró un proceso de fin de candidatura o fin de figuración de parte mía, también del partido. Levantamos otro proceso en paralelo, y creo que en ese momento histórico quizás yo podría haber tomado la decisión de ir al Parlamento igual, ganando o perdiendo, pero cerrando un ciclo, porque al final las elecciones políticas, político-electorales, te marcan ciclos. Y siempre se habla que desde la municipal hasta la presidencial es un ciclo político-electoral. Yo creo que podría eventualmente haberlo cerrado yo como candidato a diputado. Decidí no ir por distintos motivos, y me quedé en la interna del partido fortaleciendo la parte nacional. Fui directiva durante 2 años y también levantando el Frente Amplio. Claro, esa es una de las cosas que te quería preguntar, que es como lo más destacable de tu trayectoria hasta el momento, porque tal como tú dices, el ciclo natural como que iba para que te postularas al Congreso, a diputado y todo el cuento. Era como una opción lógica, viable. También me has comentado que tuviste muchas opciones de escalar dentro de la interna del partido, ¿cierto? Escalar a nivel nacional, estar dentro de la directiva nacional, pero en algún momento me gustaría que me comentaras en qué momento decidiste que tu lugar en la política, tu lugar en la vida está en el territorio. ¿Cómo llegaste, cómo llegaste a ese momento en que dijiste que ahora mi momento está acá y no lo que se supone que debería ser como político? Mira, yo creo que eso lo decidí mucho antes. Cuando yo entré a militar a RD y a fundarlo, bueno, yo estoy dentro también de los 100 fundadores y fundadoras del partido político RD, más allá del movimiento.
Yo cuando entré a militar a RD, elegí militar en el territorio. No por un tema de comodidad ni nada. De hecho, yo empecé acá en el comunal el 2012 y me metí también a una comisión, porque en RD también tú tienes comisiones de contenido y también frentes de acción, que son más de orden como de los movimientos sociales y otras demandas más gremiales. Yo, Fernando, entré a RD y entré al comunal de RD acá en San Miguel, y en paralelo también me metí a la comisión de reformas políticas porque me interesaba tener información y también formarme políticamente, y más en términos estructurales y quizás también académicos, para poder ejercer también un rol un poco más nutrido en el territorio. Pero a tu pregunta, yo desde el primer momento, ¿cachai? Yo no he cambiado, llevo militando en RD 9 años, en política llevo algo así como 12 aproximadamente, así en serio metido, y mi lógica siempre ha estado acá en el territorio. Entonces, por eso te decía que para mí, en términos personales, no fue un error no postular al Congreso después de perder la alcaldía en 2016, porque a mí eso no me satisface y no me hace sentido. Más sí creo que fue quizá un error, un traspié del momento histórico, de lo que quizás debía haber hecho en función también del proyecto colectivo. Y en términos de lo que es el partido, yo me metí, Fernando, a ser directiva nacional porque le tengo un cariño al proyecto de RD. Me interesa que nos vaya bien a todos, me interesa que el partido ande bien, y por tanto me metí a aportar en términos de la lógica nacional, pero también porque quería tener un ojo y un pie puesto en lo que iba a pasar acá en el Distrito 13 y en la comuna, en función de las discusiones nacionales, y por tanto no tener una doble militancia, pero sí tener un ojo bien puesto en el territorio, al mismo tiempo que podía aportar desde el ámbito nacional con la experiencia que uno había acumulado, particularmente en los últimos 5 años, antes de entrar a esa lógica. Entonces, ese es el rollo. O sea, yo siempre he decidido estar en la comuna, pero cuando tuve la oportunidad, aproveché la oportunidad de estar y aportar, pero este es como mi lugar querido, esta es mi casa. Entonces, uno es como alguien que viaja, pero siempre vuelve a casa. Ese soy yo, y mi casa es San Miguel. Entonces, estar acá es lo que a mí me interesa hacer en política. Perfecto. Entonces, si lo piensas así, no es ni un error, no es inconsistencia, no, nada, al contrario. Es, no. es tener muy claro tus prioridades, tu vocación, y, y ejercerla, y imponer Sí, eso. sí, sí. No, y creo que además, mira, al haber sido directiva nacional, eh, para mí al menos cumple con un ciclo quizás político, histórico, personal, en el sentido de que he estado en distintos ámbitos de la organización en momentos coyunturales súper potentes. O sea, fui centro de estudiantes sin militancia previa, un año antes de la movilización más grande de los últimos años en términos estudiantiles. Después fui federación justo el 2011. Estuve formando el partido acá cuando éramos 3 personas en la comuna, y luego fui directiva nacional en el año en el que se funda el Frente Amplio. Fernando, nosotros asumimos la directiva nacional de RD el 2017, y al día siguiente tuvimos que salir a juntar 35.000 firmas para la primaria legal de Beatriz Sánchez. Entonces, yo creo que yo soy militante de causas. Mi foco está en el territorio, pero soy de causa, entonces, y de causa grande. Entonces, para mí son desafíos que me han ido nutriendo política y personalmente para poder en algún momento ejercer cargos como ahora que estoy postulando a la concejalía o mañana a la alcaldía, que es estar bajo presión, tener que trabajar en equipos, tener que ver diseño y estrategias grandes. Al menos yo le saco, digamos, ese provecho a esos 2 años de directiva nacional, y después volvimos acá al territorio. 2019, 2020, volvimos con todo acá al territorio con distintos desafíos. El trabajo de campaña por Beatriz Sánchez, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en perspectiva? ¿Como la campaña, como lo electoral o qué? Sí, ¿qué sentimientos te deja? Ya han pasado un par de años. ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hiciste mal? ¿Pudiste haber hecho más? Básicamente, ¿cómo se vio todo ese proceso? Mira, yo creo que si nosotros que éramos dirigencia nacional, pero sobre todo en el comando de Beatriz, los que estaban más cercanos, hubiesen tenido quizás la experiencia o
algunas personas más de la política tradicional hubiesen apoyado más al despliegue estratégico de la campaña, yo creo que podríamos haber estado en segunda vuelta. No sé si lo hubiésemos ganado a Piñera en la segunda, algunos dicen que sí, pero yo creo que faltó un poco más de pericia, de astucia, de experiencia para poder llevar la campaña y a la vez a segunda vuelta. Creo que se cometieron algunos errores en términos estratégicos y tácticos de diseño también comunicacional. Pero en líneas generales, a tu pregunta, nada, es una tremenda experiencia. O sea, la BEA cumple el rol a mí igual, de algún modo, yo siento el 2016 me tocó ese rol acá en la comuna con RD, que es como ponerse al frente y empujar el carro de algo que están haciendo, y la BEA lo hizo de igual modo con el Frente Amplio. Yo creo que ese año, Fernando, difícilmente alguien podría haber sido una mejor candidato presidencial que Beatriz Sánchez, para nosotros como Frente Amplio. Era el momento fundacional, alguien que fuera muy genuina, que fuera muy cercana, que era líder de opinión también desde el ámbito periodístico, y sobre todo es una persona que genera mucha esperanza. Al menos así lo siento yo hasta el día de hoy, sin perjuicio Y de que se han comprometió querido... mucho con el proyecto. Eso es lo que se percibía. Ella se comprometió mucho con el proyecto de Frente Amplio. Sí, pues, absolutamente. Y con RD también tiene un cariño muy especial con RD, bueno, con lo que fue el movimiento autonomista, hoy día Convergencia Social. Entonces, para mí es un saldo positivo, era parte de lo que había que hacer históricamente, su liderazgo correspondía al momento histórico, y yo me siento bien satisfecho con ese proceso. Bacán, bacán. Oye, vamos a hacer la última pausa comercial. ¿Ya? Tenemos nuestros auspiciadores presionando fuerte, el teléfono suena, Mucho suena, están llamando por teléfono. Y en la última parte, yo creo, de esta conversación vamos a hablar ya de temas más actuales, partiendo por el 18 de octubre, ¿te parece? Ya, vale. Ya. Entonces...